Vamos a mirar una palabra el día de hoy, Mateo capítulo 7, vamos a mirar. Espero que tengan la Biblia en la mano. Vamos a mirar Mateo capítulo 7, el versículo 15, vamos a mirar. Mateo capítulo 7, versículo 15. ¿Ya lo encontraron ahí? ¿Sí? ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículo 15? Hasta el versículo 23 vamos a leer. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hasta el versículo 23 hemos leído esta palabra. Yo me he puesto a pensar y hay muchas religiones y personas que se congregan a iglesias, ¿no? Y uno dice, wow, esas personas, uno piensa, ¿no? En lo personal, uno piensa, esas personas tienen un deseo ferviente por seguir a Dios, por creer en Dios, sea la religión que sea la doctrina que esté siguiendo, la congregación que esté siguiendo, la, como un ideal que esté siguiendo, sea lo que sea, pero está buscando a Dios. Uno pensaría de esa manera. Yo en el año 2021 me congregué a una denominación que empieza por la letra P. Iglesia P, la letra C de casa, ¿no? De C de casa, costal, costal. Así, no digo más, no digo más porque no quiero decir, ustedes están en contra de nosotros, nosotros somos de tal iglesia y le entendimos que está hablando de nosotros. No, solamente estoy poniendo un ejemplo que me pasó. Un día yo fui a esa congregación y fui con mi mamá. Entonces, ese día era una sucesión de pastor, que iba a venir un pastor de Soacha o de por allá, otra parte de Colombia, y que iba a venir en reemplazo de otro pastor, que ya el pastor que estaba aquí, en donde yo estaba viviendo cerca, ahora va a ministrar en otra parte, y así, va a vivir allá. Mientras tanto, el pastor nuevo que va a venir, de donde estaba, va a venir acá. Entonces hablamos con un muchacho, con un joven de piel morena, ¿no? Y le dijimos, y mi mamá le dijo, es que mi hijo, o sea, yo, quiere seguir a Dios, quiere seguir el Evangelio, quiere ser hijo de Dios, quiere congregarse a una iglesia. Y bueno, estábamos hablando de esa manera, ¿no? Entonces mi mamá, el muchacho este, o el joven, o este hombre, le dijo, es la primera vez que veo a un muchacho con un deseo ferviente de seguir a Dios, un deseo de, no es como los demás muchachos que toman, que fuman, que hacen un poco no de maldades, su hijo es diferente. Entonces, claro, uno que se siente, se siente uno grande, ¿no? Se siente uno como halagado, ¿cierto? Como que le hayan dicho piropos, ¿no? Pero mm, en esa congregación yo no asistí muchos días, solamente una vez. Entonces, mirando esta palabra de acá, la función de la iglesia, ¿qué es? Anunciar el evangelio. Sí, se está compartiendo la palabra, se está compartiendo una enseñanza, pero para la persona que está asistiendo por primera vez, se le debe anunciar el evangelio. Siempre va a haber 2, 3, 4, 5, 8, 10 personas que estarán escuchando por primera vez. Se les debe omitir el evangelio y predicar después, no, en ese mismo momento, ahí mismo. Entonces, claro, yo me congregué a esta iglesia, pero en ningún momento me predicaron el evangelio. Y no es por exagerar, yo salí aproximadamente a las 7 p.m. o a las 6, ya era noche, pero salí de ahí. Pero no me predicaron el evangelio. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Entonces, mm, un árbol de manzanilla, pues, ¿qué da? Manzanilla. O un árbol de manzana da manzana, que son dos cosas diferentes, ¿cierto? Si tenemos una semilla que se llama pecado, ¿cierto? Cuando la vayamos a sembrar, estoy hablando en lenguaje espiritual, ¿no? Cuando colocamos esa semilla de pecado y la colocamos, va a germinar. ¿Y su fruto qué es? Pecado, las maldades. Nosotros somos árbol de pecado, nosotros nacimos con esa semilla, ¿no? Al principio, ¿no? Entonces, si esa semilla cae en el terreno y crece, germina, pues ¿qué va a salir? Frutos por causa del pecado. Entonces, ¿qué dice la palabra? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, ninguno ha hecho el bien, ninguno, ninguno ha nacido bueno desde que era un espermatozoide, entró en el óvulo y fecundó y ahora es un bebé y va creciendo. No, ya no, no. Por eso leímos un versículo que, bueno, el hermano no estuvo, pero creo que esta palabra va a estar. Vamos a mirar Proverbios capítulo 10. Vamos a mirar Proverbios en el Antiguo Testamento. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría, acompañado con Salmos, con Job, con Eclesiastés, ¿cierto? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Así podemos mirar, ¿no? Pero bueno, son libros de sabiduría. Vamos a mirar Proverbios capítulo 10, versículo 6. Espero que tengan esta palabra y que la mediten y que la compartan, ¿no? Proverbios capítulo 10, versículo 6 dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Proverbios 10, 6. Ahora, el versículo 11 dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Versículo 7, no, versículo 28. Versículo 28 dice, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Entonces, ¿qué dice el versículo 11? Manantial de vida es la boca del justo. Si miramos Proverbios capítulo 11, versículo 30, dice que el fruto del justo es árbol de vida. Es cortico, no hay mucho que leer. El fruto del justo es árbol de vida. Pero ¿qué dice? Eso es Proverbios capítulo 11, versículo 30. Pero Proverbios capítulo 10, versículo 11 dice que manantial de vida es la boca del justo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el justo predica el evangelio, porque ha recibido el perdón de sus pecados. Esa persona está feliz, está gozosa de predicar el evangelio. El pecador no, porque todavía no ha sido perdonado. ¿Qué va a predicar? Jesucristo me salvó. Ah, lo salvó, pero ¿usted tiene pecado? Sí, yo tengo pecado. Entonces, ¿por qué dice que es salvado? No diga mentiras. No diga mentiras porque no es salvado todavía. Primero reciba el evangelio. Entonces, mirando esta palabra acá, vamos a mirar, porque, bueno, ¿cómo le explico lo que estaba explicando al principio? Vamos a mirar Lucas capítulo 18, vamos a mirar. Lucas capítulo 18, versículo 9, vamos a mirar. Lucas capítulo 18, versículo 9 hasta el 14. ¿Ya lo tienen ahí? Lucas capítulo 18, versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta el versículo 14. Entonces, claro,
Hay personas que, que se congregaron a esa denominación que les conté al principio, ¿no? Y que se congregan a otras demás, de otro nombre, no importa el nombre que sea. Hay religiones que entre tanto usted se arrodille a orar 1 hora, 2 horas o 3 horas en oración, usted es más espiritual. Usted es más espiritual. O que si usted escribe sus pecados en un papelito y los quema, entonces ya con eso sus pecados son perdonados, ahora ya es justo. Pero si uno se pone a pensar, una hoja de papel no cabe para escribir todos sus pecados. Tiene que necesitar una libreta, un cuaderno, una hoja, un pliego. Necesita, no sé si conozcan la cartulina. ¿La conocen? Que es para hacer las carteleras. Cuando los niños en la escuela o en el colegio los ponen a exponer. Ah, la célula vegetal, la célula animal, ¿cierto? Cuando los ponen a hacer carteleras. Entonces, si usted quiere escribir sus pecados, cómprese una cartelera y escriba todos al lado y lado. A un lado escriba sus pecados, ¿cierto? Y al otro lado sigue escribiendo, sigue escribiendo. Entonces, es ilógico, ¿no? Es ilógico. Y muchas religiones, por decir la mayoría, son sectas. Jesús dijo, o que dijo que Satanás se disfraza de ángel de luz. Es decir, hoy en día hay muchas que se parecen que son iglesias, que utilizan la Biblia, que son religiones muy hermosas, pero que parecen iglesia, pero no lo son. Por eso miramos Mateo. Mateo capítulo, Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces muchas personas hoy en día se congregan a las iglesias, saben de la Biblia, pero les preguntamos, ¿ustedes tienen pecado? Lo que les puse al principio, si un árbol es de pecado y su raíz es mal, sus frutos son de maldad por causa del pecado, ¿será que es un buen árbol y pueden dar buenos frutos? Pregunto, pregunto, ¿no es cierto? Un árbol malo no puede dar buenos frutos. De esa misma manera, si nosotros tratamos, y muchas personas hoy en día se congregan a la iglesia, invocan el nombre del Señor, invocan el nombre de Dios, pero pasan 5 años, 20, 30, 60 años y todavía son pecadores, no han pasado por el proceso. Como las mariposas, ustedes conocen las mariposas, ¿no? Pero la mariposa, antes de ser mariposa, era un gusano. Un gusano es bonito, que uno dice, ay, qué bonito el gusano, qué precioso, qué hermoso gusano. No, uno le da asco. Pero cuando ese gusano pasa por un proceso y entra en un capullo y se incubación, cuando pasa el proceso ya sale como una mariposa, ya no es un gusano, su vida cambia, su comida cambia, su perspectiva cambia. Pero mientras es un gusano, solamente se arrastra, ¿cierto? Solamente se arrastra. Entonces, hoy en día muchas personas, el proceso de nacer de nuevo es como ese proceso, que era un gusano, pero pasando por un proceso, ahora es mariposa. Ese es el nacer de nuevo, cambiar de vida, un cambio de vida. Entonces, hoy en día muchas personas piensan, ¿cómo un hombre va a ser hijo de Dios? ¿Cómo un hombre va a ser justificado? ¿Cómo un hombre puede pasar de ser pecador a justo? Eso es imposible. Y de esa manera piensan que son pecadores. Pueden pasar 20 o 30 años y van a seguir igual, porque no han pasado por ese proceso, no han conocido la obra de Cristo, no han conocido el por qué Jesús vino a morir por nosotros. Jesucristo no vino a morir por nosotros porque quiso, porque Él no quería morir. Pero como era la voluntad de Dios, Jesús murió por nosotros. Eh, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Si bueno, les voy a poner un ejemplo
Un ejemplo, digamos que el hermano que me está acompañando acá, bueno, aquí o acá, el hermano que me está acompañando, que se llama Jackson, me invita a almorzar allá en Venezuela y me paga el vuelo, el pasaje para ir a volar hasta allá y me paga la comida y todo. ¿Será que yo estoy en deuda con la aerolínea? ¿Yo estoy en deuda con el restaurante? No, porque el hermano me lo pagó. ¿Sí me hago entender? ¿Quién debe pagar? Él. Si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿quién pagó ese precio del pecado? Jesucristo, no yo. Yo no tuve que morir. Yo no me tuve que sacrificar. Pero hay muchas personas que piensan, ese versículo que usted dice, entonces yo debo morir, me debo eh, autoeliminar. Pero no es así. No es así. Este ejemplo, si yo los invito a almorzar a ustedes, a comer, ustedes no están en deuda con el restaurante, sino yo, porque yo soy el que estoy pagando, yo soy el que estoy invitando, no ustedes, no eres tú. Entonces, de esa misma manera, si yo voy a Venezuela porque el hermano me invitó y así, y pues él debe pagar. Si la aerolínea me pide el dinero para pagar el boleto, yo no debo pagar, debe pagar él. Si yo debo comer, desayunar, cenar, la comida, pues ¿quién debe pagar? Él, el hermano, no yo, porque él me está invitando, no yo. De esa misma manera, Jesucristo murió por nosotros, es decir, en vez de morir nosotros, murió él. Entonces, claro, muchas iglesias no predican esto, no comparten esto y solamente hablan palabras bonitas. Que dice, guardaos de los falsos profetas o falsos maestros que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, versículo 15. Así dice la palabra. ¿Le estoy añadiendo? ¿Le estoy quitando? No, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos, antes de asistir a una iglesia, sea que la persona que esté escuchando esto por primera vez quiera como asistir a una denominación, a una iglesia, primero que todo, su filtro debe ser la Biblia. No puede asistir a una iglesia o una religión donde solamente hablan palabras bonitas. Usted trate bien a su prójimo, debemos estar llenos de la esperanza, del amor, la misericordia. Dios es un Dios de amor, Dios nos quiere reconciliar. Son palabras bonitas, ¿cierto? Humanamente, las religiones o los predicadores hablan de esa manera. Sean pastores, sean evangelistas, sean sacerdotes, ¿no? ¿Cierto? Pero son palabras bonitas humanamente, pero espiritualmente son personas que cuando hablan de esa manera son espirituales o son carnales. ¿Hablan humanamente o hablan espiritualmente? Porque uno puede mirar, pero es que ese predicador habla muy bonito, muy hermoso, y yo creo que ese predicador, ese pastor, ese sacerdote es justo, es hijo de Dios, es gran siervo de Dios. Pero más adelante ese predicador dice que es pecador. Entonces, ¿por qué usted dice que es gran siervo de Dios? Entonces, mm, como si nosotros miramos una palabra, Génesis capítulo 27, vamos a mirar. Ya me está quedando corto tiempo, entonces tengo que apurarme. Vamos a mirar Génesis capítulo 27, versículo 1 en adelante. Hasta el versículo... ahorita miramos. Génesis capítulo 27, versículo 1 dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí que ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Vamos a hacer una pausa acá hasta el versículo 4. Entonces, sabemos, explicando espiritualmente, este hombre llamado Isaac es en representación o es sombra de Dios. Esaú es representación de un religioso que tiene capacidad, que puede. Yo nunca he transgredido, yo nunca he fallado ningún mandamiento.
Yo siempre ayudo a los pobres y eso está bien. Que ustedes den ayuda a los pobres, dinero, ropa y ese tipo de cosas está bien. Pero ¿con qué enfoque lo están haciendo? ¿Con que Dios se agrade? ¿Que se agrade? ¿O simplemente lo hacen sin esperar nada a cambio? Sin esperar nada a cambio de Dios ni de nadie. Solamente en su conciencia hicieron eso. Sin esperar nada a cambio de Dios ni de nadie, ¿no? Entonces, mm, está bien, no hay ningún problema. No estoy prohibiendo nada, no estoy diciendo que no lo hagan. No estoy diciendo eso que no. Pero viendo Esaú, Esaú es un hombre que tiene capacidad, que es fuerte, que puede cazar, que puede matar animales, que puede ser autosuficiente. Esa es la palabra, autosuficiente. Pero ¿qué pasa con Esaú, con Jacob? Vamos a mirar el versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a su hijo, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Isaac, y Esaú su hijo, perdón. Y Esaú fue al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces, Rebeca, la madre, estaba escuchando la conversación de Isaac con su hijo Esaú. Le estaba diciendo que mire, que ya me voy a morir, que no es el día de mi muerte, vaya y mate animales y tráigame y hágame un guisado como a mí me gusta. Una persona que es autosuficiente lo puede hacer porque es capaz, ¿cierto? Por ejemplo, yo anteriormente yo no sabía cocinar, no sabía hacer mi desayuno, yo no era autosuficiente. Y hay personas que hoy en día también no han aprendido a cocinar. Pero cuando aprenden a cocinar, cuando están fuera de la casa, o cuando se mudan, o se trastean a otra parte a vivir, pues ya saben hacer su desayuno, su almuerzo y su cena. Entonces no necesitan de su papá y de su mamá porque ya son autosuficientes. No necesitan de alguien más. Si necesitaran de alguien más, ya sería porque no saben preparar cierto platillo, cierta comida. Entonces necesitan ayuda del papá o de la mamá que sí saben, pero porque no serían autosuficientes del todo. Pero este hombre, Esaú, sí es autosuficiente del todo. Es un hombre, como quien dice, que fue al ejército y ese sabe, tiene experiencia. Vamos a mirar el versículo. mm, Habíamos leído el versículo 6, vamos a mirar. Génesis capítulo 27, versículo 6 dice, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído que tu padre hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras. No, versículo 8. Ahora pues, hijo, obedece a mi voz en lo que te mando. Versículo 9. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Viendo esta palabra acá es tan hermosa, tan preciosa, porque nos da a entender la salvación. Dios en ningún momento, al principio Dios nos mandaba, nos ponía mandamientos, Dios al principio nos daba órdenes, pero Dios sabía o no sabía que íbamos a fallar. Sí. Cuando Dios entregó la ley, los 10 mandamientos, eh, el pueblo de Dios de Israel, ¿no fallaron? ¿No incumplieron? Sí, fallaron, transgredieron la ley, incumplieron. Pero Dios sabía o no sabía. Sí sabía. La ley no es simplemente 10 mandamientos, son 613 leyes, 613 mandamientos. Si miramos los 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, ahí podemos ver en totalidad esas 613 mandamientos, ¿cierto? Ya podemos ver en su totalidad. Entonces, ¿quién de acá puede cumplir
todos esos mandamientos? Ninguno, ¿cierto? Pero los mandamientos, la ley, fue dada para que la persona se dé cuenta quién es. En este caso, Dios puso la ley al pueblo de Israel, no para que se conviertan en hijos de Dios por cumplir mandamientos, sino para que se den cuenta quiénes son. Si una persona nunca se ha visto en un espejo, ¿cómo va a pensar, ah, no, yo siempre estoy bien arreglado, estoy bien peinado, no tengo ninguna mancha en mi ropa? Porque no se ha visto en un espejo. Pero si se ve en un espejo o alguien le dice, fulano, usted tiene una mancha aquí, límpiese, está sucio, o quítese eso y póngalo a lavar la ropa. Esa parte de la chaqueta o del saco, del buzo o de la camisa está sucia, quítesela y ponga esa prenda de ropa a lavar. Y ya, déjese solamente la camiseta, o déjese solamente el buzo, o lo que tenga puesto. Lo que ya está limpio, déjeselo. Pero si no se mira en el espejo, si no hay alguien que le diga, si no está en una de esas dos, entonces ¿cómo se va a dar cuenta? Entonces, la ley fue dada para eso, para darnos cuenta quiénes somos realmente. La Biblia dice que el pecado se introdujo, la ley se introdujo, que la ley, que los mandamientos se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, para que nosotros nos demos cuenta. ¿Cómo lo explico para que no se ofendan? O para que no choquen. La ley es como los rayos X. Si alguien tiene una fractura o una enfermedad y pasa por los rayos X, ¿será que los rayos X le curan? ¿Lo sanan? Pregunto. No, ¿verdad? No lo sanan. Simplemente le está mostrando o le está diagnosticando dónde está el problema. Le está mostrando para que pueda ver. No para que se sane, no para que se cure. Solamente para que pueda ver. ¿Quién lo puede sanar? Si alguien tiene una fractura en un brazo, en una costilla, en un costado o en una parte del cuerpo, está enfermo o tiene eh, algo malo en el cuerpo, pues debe verlo en los rayos X. ¿Y quién lo puede curar? ¿Quién lo puede sanar? El doctor, el especialista. Así también nosotros. La ley nos muestra a nosotros, la ley y los mandamientos nos muestra el pecado. Pero ¿quién nos puede salvar del pecado? ¿Quién nos puede salvar del pecado? Jesucristo. Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestro pecado. Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice así. No me estoy inventando nada. ¿Qué venía diciendo? Entonces la ley no es para que nosotros seamos hijos de Dios, para que nos justifiquemos, para que seamos santos, no. Es simplemente para que nos demos cuenta dónde está la raíz del problema, es decir, el pecado, y que nos podamos dar cuenta y podamos acudir, podamos ir a Cristo y ver su obra redentora que hizo muriendo en una cruz por nuestro pecado. Entonces es necesario darnos cuenta que la salvación que es. Vamos a mirar, para terminar, vamos a mirar Efesios. Efesios capítulo 2. Vamos a mirar. No creo que el hermano pueda compartir ahorita, porque creo que se extiende. Nos extendemos nosotros dos. Los dos nos estaremos extendiendo. Vamos a mirar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, viendo esta palabra de acá, dice que por gracia sois salvos. ¿Qué significa gracia? Que Jesucristo lo hizo todo. ¿Tuvimos que hacer algo nosotros? No. Dios, nuestro Señor Jesucristo, que quitó nuestro pecado, lo hizo Él solo. Entonces, cuídense ustedes de aquellas personas que se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuídense de esos predicadores, si es que me están prestando atención, ¿no? Entonces, dice de esa manera. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se enaltezca. Lo vimos al principio, ¿no? En Mateo. El que se humille, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces dice,
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. El árbol malo da frutos malos, perdón. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces espero que esta palabra puedan haberla recibido y que, así como lo dice en Proverbios, en la boca del justo está manantial de vida. Su boca que predica, Jesucristo. ¿Jesucristo qué es? El pan de vida. Jesucristo es el fruto de la vida. El que come de ese fruto halla la vida eterna, halla la justicia de Dios. Vamos a mirar Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, para terminar ahora sí. Colosenses está en el Nuevo Testamento. Colosenses está después de Filipenses. Está en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados. Entonces, bueno, ya esta palabra aquí termino. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Entonces, toda persona, todo predicador, todo pastor, ¿cierto? O todo sacerdote, o profeta o apóstol, que no predique este evangelio tan precioso, este evangelio tan hermoso, es simplemente un lobo vestido de oveja, no es más. Bueno, hermanos, espero que esta palabra la puedan haber recibido. No sé si el hermano quiera decir algo. Sí. En 2 de Timoteo 2:2, sí, veo que hay algunas preguntas acá. Vamos a ver si estas preguntas son respondidas. Creo que con lo que compartió el hermano hay respuestas en sazón de lo que nuestro corazón necesita, que es lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, el cual nos ha trasladado del reino de las tinieblas a el reino de nuestro Señor Jesucristo, y hemos recibido el perdón de pecados, ¿verdad? Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención con su sangre, el perdón de pecados. Esto es importantísimo, ¿verdad? Pero en sazón, ¿verdad?, de lo que el hermano comparte, apartado de los lobos rapaces que vienen con palabras lisonjeras, ¿sí? Vienen con otro tipo de palabras. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2, Pablo le está encomendando algo a Timoteo. Vamos a ver qué es lo que le encomienda. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encargo. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que ha oído Timoteo delante de muchos testigos? ¿Qué fue lo que ha oído Timoteo? ¿Qué es lo que él tiene que encomendar a muchos hombres? La fe. Nosotros sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y por la fe nosotros entendemos que todas las cosas han sido hechas, y por medio de la fe nosotros hemos creído al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esta es la buena noticia que anuncia la palabra de Dios. Esto es lo que Timoteo guarda en su corazón, porque Pablo ha enseñado también a los corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Timoteo, guarda esto en tu corazón y encárgalo a hombres fieles, que ellos puedan enseñar a otros hombres. Mi hermano compartía algo importantísimo. Ciertamente cuando él llega a esta vertiente religiosa, yo no oí el Evangelio. Él testificaba, yo no oí el Evangelio por ningún lado. Nadie me enseñó el Evangelio. ¿Por qué? Porque enseñan otras cosas en las cuales la necesidad del alma no es saciada. Entonces, a través de la sugestión hipnótica, emociones y muchas otras cosas, el alma de la persona todavía queda bajo la condenación del pecado y empieza a pedir perdón por sus pecados, a llorar delante del altar, a gemir, a esperar que otro haga por él, y empieza a través de él obrar. Entró por obras y sigue por obra hasta que conoce la verdad. Entonces, ciertamente el que conoce el Evangelio puede darse cuenta de lo que hace la ley. La ley tiene la función de que la persona quede con sus labios cerrados. ¿Para qué? Para que quede delante de Dios en un juicio. Ese juicio, cuando la persona conoce que la ley, como dice mi hermano, esa radiografía que es la ley, le va a mostrar a la persona, tú eres pecador,
Tú necesitas un médico, tú necesitas un salvador, tú por ti mismo tú no te vas a poder salvar. Entonces la persona necesita a Jesucristo. Cuando la persona ha recibido la verdad del conocimiento, entonces hay sanidad. Viene Jesucristo a salvar, viene Jesucristo a sanar. ¿Pero por qué? Porque ha podido oír. Lamentablemente sí existen lobos rapaces vestidos de apariencia de piedad, sí, pero niegan la eficacia de la misma. ¿Cómo la niegan? Porque en sus bocas no está la vida, en su boca está la muerte. Aun cuando tienen el nombre del que vive, están muertos. Entonces, ¿cómo sabemos, como compartía el hermano, cómo sabemos el que tiene la vida? Porque es justo y el justo habla vida, no hay condenación. Ya fuiste libre de la condenación. Jesús pagó por tus pecados. Aun cuando tú quieras guardar los mandamientos, aun cuando tú trates de hacer, imposible porque la radiografía te está mostrando, tienes esta enfermedad, necesitas ir al doctor para que el doctor te diga, mira, necesitas hacer esto. Y aquí está la vitamina de la cual necesitas tomar. ¿Cuál es? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mi hermano decía Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Claro, me dio risa lo que dijo el hermano. Amén, ¿cierto? Porque ¿qué más podemos decir? Amén. ¿Qué significa amén? Así es, así es. Lo que nosotros predicamos acá, Dios no nos deja avergonzados en ningún momento. Lo que hemos predicado en videos anteriores, en videos futuros, Dios nunca nos va a dejar en vergüenza. Entonces, mirando esta palabra de acá, en Colosenses, dice, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces las personas dicen, no, yo soy pecador porque todos los días peco y voy a seguir siendo pecador hasta que me muera, hasta la tumba. Pero esa persona no ha conocido el proceso de cómo una persona puede hallar la vida. No ha conocido cómo una persona puede ser justificada delante de Dios, cómo puede alcanzar la gracia, la justicia de Dios, la misericordia. No ha conocido ese proceso. No lo ha conocido. Por eso dice que es pecador o pecadora, porque no conoce, no sabe. Por eso nosotros estamos acá para compartir esto, para predicar esto. Y no solamente nosotros, también hay muchos hermanos que están compartiendo, pero así, el Evangelio. Así. Entonces, hermanos, es necesario que nos demos cuenta que por la sangre de Jesucristo tenemos perdón de pecados, tenemos eterna redención. Muchas gracias, hasta acá vamos a dejar, vamos a orar. Padre, te damos gracias, hermanos, le damos gracias a los amigos, le damos gracias a los invitados que nos escuchan por primera vez, pero especialmente te damos gracias a ti, Padre Celestial, porque tú eres el único que para que nosotros podamos compartir esta palabra era necesario haber recibido la mala noticia, haberse dado cuenta nosotros quiénes somos realmente, nuestra naturaleza. Muchas personas dicen, yo me conozco perfectamente, yo me conozco, yo nunca voy a hacer tal cosa, yo nunca voy a dejar de hacer aquello, pero esa persona puede ver el futuro, puede ver lo que va a hacer más adelante, no. ¿Cómo va a decir que se conoce a sí mismo si no se conoce totalmente? Dios sí nos conoce. Dios conoce nuestra vida espiritual, Dios conoce nuestro pensamiento, nuestro corazón. Él es el único que sabe. Si nosotros nos decimos que nos conocemos a nosotros mismos, estaremos mintiendo, porque el único que nos conoce es Dios. Padre, te damos gracias porque verdaderamente el que vota tu palabra, el que vota tu evangelio, está destinado a la destrucción, a la perdición, porque no ha creído. Hay dos opciones: o recibes, crees, o rechazas, votas. Están esas dos opciones. O crees o no crees. Pero la persona que verdaderamente cree a este evangelio tan precioso, este evangelio que sí cambia la vida de las personas, entonces su vida va a ser diferente, como la mariposa. Antes de ser mariposa era un gusano horrible, feo, pero convirtiéndose en mariposa y pasando por ese proceso para poder ser mariposa, su vida cambió, ya no se arrastra por el suelo, ya no come lo que comía antes, ya no tiene la misma vida, sino que ya es totalmente una vida nueva, una vida diferente. Así es la vida de todo cristiano verdadero. Así es la vida de todo creyente en Cristo, fiel y verdadero. Su vida ya no es, yo soy pecador. No, ahora su vida es justo, es santo. Esa es su vida nueva, no por su obra, sino por lo que Jesucristo hizo. Por eso esa persona es santa, por eso esa persona es justa delante de Dios. Es decir, sin pecado, limpio.
Padre, te damos gracias porque verdaderamente este evangelio es tan precioso que las personas que no lo entienden, que no lo aceptan, es normal. Pero por eso te pedimos, Padre, bendícelos, bendice a los hermanos, bendice a la iglesia, bendice al retiro espiritual que se acerca ahorita en octubre, en la primera semana de octubre. Bendice a todos, bendice a la persona que está escuchando esta predicación. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias, amigos invitados, por haberme acompañado. Espero que esta palabra pueda llegar a sus corazones y que la puedan predicar, la puedan pensar, la puedan meditar y la puedan compartir a su familia, a sus amigos, a todos. Eh, Nada, nos veremos en una próxima ocasión. Ya al hermano le toca compartir, ¿no? El próximo sábado y domingo. Así que no se vayan a perder esa predicación. Nos veremos. Chao, chao.